Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Especialmente nuestras visitas. He visto que tenemos muchas visitas el día de hoy. Siéntanse todos bienvenidos. Hay algunos hermanos que nos visitan de otras iglesias adventistas de la zona. Y hay otros que hoy por primera vez vienen a una iglesia adventista. Si están pensando en quedarse, serán bienvenidos, como lo han sido hoy. Que Dios pueda mover cada corazón. En esta hora, nuestro tema de hoy lleva por título En el umbral de la eternidad. ¿Qué quiere decir umbral? Se le llama umbral normalmente a la entrada a algo, el umbral. En mi país, las casas tienen un pequeño cuartito antes de entrar directamente a la sala. Allá en Argentina le llaman zaguán. No es muy conocido ese nombre por aquí, pero zaguán es el umbral, la entrada a una casa. Allí normalmente, pues si es invierno, cuelgan sus sacos, se lo quitan. Pero el tema de hoy se titula En el umbral. Es decir, ya pusimos el pie en la eternidad. Y de ahí para adelante, lo que nos espera es vivir eternamente con el Señor. Hoy con el hermano Israel, allá en el hospital, yo sé que varios de ustedes lo fueron a visitar esta semana, estaba muy contento él de haberlos recibido, pero estábamos recordando algunas de las cosas bonitas de nuestra iglesia. Y él me dijo, dígales a los hermanos que los extraño mucho, que quiero pronto estar si Dios tiene a bien restaurarme. Y si no, nos vemos en la eternidad. Bueno, lo bueno es que ya estamos en la puerta de la eternidad. Les invito a abrir sus Biblias en un pasaje muy conocido para nosotros, Mateo capítulo 24, el sermón profético de Cristo. Los discípulos le preguntaron al Señor, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, caerán.
Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nosotros conocemos estas señales que dejó el Señor Jesús, que nos iban a anunciar la proximidad de su venida. Pero Él mencionó algo aquí. Él dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Esa es la señal para el pueblo de Dios. Todas las demás son señales de que está cerca, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, no vuelvan atrás. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús dijo. Y ahora quiero leerles lo que la mensajera del Señor dijo al respecto, hablando justamente de este pasaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días. Justamente en el capítulo titulado Las ciudades, dice así en la página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros la señal, la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores
en busca de hogares retraídos, en lugares de hogares retraídos, en lugares apartados, en medio de las montañas. Esta señal que habló Jesús, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, está mencionada en el capítulo 12 del profeta Daniel. Y podemos buscarlo porque Jesús dijo, el que lee, entienda. Es decir, Él nos manda a leer el libro de Daniel para entender. Quizás antes de leer Daniel 12, vamos a ver cómo agregó o registró el evangelista. Ya leímos lo que registró Mateo, pero ahora vamos a leer lo que registró del mismo sermón, nomás la partecita que tiene que ver con la huida en Marcos, en el capítulo 13. Dice el versículo 12 en adelante: el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis, versículo 14, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén embarazadas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bueno, aquí menciona nuevamente lo mismo, pero hablando de la abominación desoladora, dice, puesta la abominación desoladora donde no debe estar. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Lo leímos allí hace un momento en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 124, donde dice, así como la señal para los discípulos de huir de Jerusalén, así para nosotros, cuando vieran los ejércitos que rodeaban a Jerusalén, así para nosotros cuando veamos que Estados Unidos establece donde no debe estar la abominación desoladora, es la señal para nosotros de huir también. Y hoy vamos a ver un poquito más sobre esto, esta señal de la abominación desoladora. Ahora sí vamos a Daniel en el capítulo 12. Todo el capítulo 12 de Daniel nos habla acerca de ese tiempo de angustia, de tribulación que habló el Señor Jesús. Comienza diciendo en el versículo 1,
En aquel tiempo se levantará Miguel. Este es Micael en hebreo. Ese nombre quiere decir quien es igual a Dios, Micael. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese gran príncipe que defiende al pueblo de Dios es el que es igual a Dios, es Cristo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que el tiempo de angustia no solamente trae una tribulación cual nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Marcos dijo como no se vio desde la creación que Dios hizo en el mundo. Nunca. Mateo dijo cual nunca fue ni lo habrá. Y el profeta Daniel dice cual nunca fue desde que existe gente hasta entonces. Pero a mí lo que más me gusta de este versículo 1 es que termina diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sí, vienen tiempos difíciles, pero la promesa del Señor es que Él nos va a libertar en ese tiempo. Así que cuando veamos que se viene lo que se viene, no tengamos miedo, porque hay un gran príncipe que defiende a su pueblo. Y ese príncipe es Cristo, que se va a levantar para salir en defensa de cada uno de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y en ese tiempo, el pueblo de Dios será libertado. Miren la promesa del Señor en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, mis hermanos, viene una hora de prueba sobre el mundo entero. Pero la promesa del Señor es, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otra vez, en Daniel, libertaré a mi pueblo, saldré en defensa de mi pueblo. En Apocalipsis, el mismo Señor Jesús dice, te libraré en esa hora de prueba, de angustia, de tribulación, cual nunca ha habido, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a ti. ¿Se acuerdan de los 3 compañeros de Daniel en Babilonia cuando vino la hora de prueba y quisieron que todos se postraran a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor? Los 3 jóvenes valientes se mantuvieron en pie cuando todos los demás se postraban y les llegó a ellos la hora de prueba dura. Fueron lanzados en el horno de fuego. Pero el Señor Jesús se levantó de su trono en el cielo, bajó de inmediato a socorrer a sus hijos fieles. Se metió con ellos en el horno de fuego y salieron intactos porque Dios ha prometido librar a sus hijos. Esas son las buenas noticias de que el Señor va a actuar en favor de cada uno de sus hijos porque hemos guardado la palabra de su paciencia. Miren cuál es la palabra que habló Jesús sobre la paciencia. Apocalipsis 14,
12. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que la palabra de la paciencia tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios y retener la fe de Jesús en el tiempo de prueba. Y Él va a defender a su pueblo. Lo mismo habla el profeta Daniel. Si volvemos ahora a Daniel capítulo 12, leímos el versículo 1, pero ahora vamos a leer el 2. Termina el 1, la última partecita diciendo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el sol, como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia y la palabra de Dios, el salmista dice, tu ley es justicia. Los que enseñan los mandamientos de Dios resplandecerán como la luz del firmamento. Sus rostros brillarán cuando el Señor se levante para defenderlos. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿dónde está mencionada la abominación desoladora? Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cómo iba a estar el libro de Daniel? Cerrado y sellado. Es decir, nadie lo iba a entender. Nadie lo podía comprender. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Por eso sabemos que estamos en el tiempo del fin, porque ahora sí entendemos el libro de Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, versículo 5, y aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno de los dos, uno en cada margen del río, al varón vestido de lino. Este es Cristo, que estaba parado sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora, huid. Pero aquí dice que Daniel le preguntó, ¿cuándo será el fin? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y Jesús le respondió que será por tiempo, tiempos y medio tiempo cuando termine la dispersión del pueblo santo. Es decir, la dispersión va a durar 1260 días. Versículo 8. Y yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquí está hablando de la obra de purificación que se hace en el santuario celestial y que tiene su contraparte en la purificación del pueblo de Dios en esta tierra. Muchos serán emblanquecidos, limpios y purificados. Y los impíos procederán impíamente. Es decir, los limpios seguirán siendo limpios y los impíos seguirán siendo sucios. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio para establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado, versículo 12, el que espere y llegue a 1335 días. Aquí se mencionan 3 periodos de tiempo. El primero, tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días. El segundo, para el tiempo en que va a durar la abominación desoladora, 1290 días. Y el tercer periodo, el más largo, que comprende los dos anteriores, porque los 1260 y los 1290 están dentro del periodo más largo, que son 1335 días. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado, dichoso? Porque en el tiempo de angustia, y ese es cuánto va a durar en total ese periodo, el Señor va a libertar a su pueblo. Y la liberación va a venir al final de los 1335 días. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si vuelven a leer el versículo 2, habla de una resurrección que va a suceder en ese tiempo de angustia. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que va a haber una resurrección en el tiempo de angustia. Y luego, el versículo 12 y ahora el 13 también dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás. Es decir, Daniel va a ir hasta el final de sus días y va a dormir, va a reposar. Es decir, tú no vas a estar vivo. Vas a morir antes, pero te levantarás. Alabado sea el nombre del Señor. Que Él va a levantar a aquellos que duermen en Cristo. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿De cuáles días? De lo que acaba de mencionar el versículo anterior. 1335 días. Al final de esos días va a haber una resurrección especial. Y a Daniel le prometió el Señor, el que estaba parado sobre el río, le dijo, tú te levantarás al final de esos días. Es decir, que Daniel va a tener el privilegio de ver la venida del Señor Jesús vivo. Porque el Señor, esta resurrección va a suceder un poquito antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo. Hay 2 resurrecciones. Una es la general de todos los muertos en Cristo en la venida del Señor. Y la otra es una resurrección parcial, un poquito antes de su venida en el tiempo de angustia, cuando va a ser libertado el pueblo de Dios.
les leo ahora en el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos. Dice en la página 285. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Amén. Otra vez está la liberación del pueblo de Dios. ¿Cuándo va a suceder? A medianoche. Mientras los malvados se burlaban en derredor de los santos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia. A la medianoche sale el sol y la luna se detuvo. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Los ríos torrentosos se detuvieron. Y en otro lugar dice que algunos ríos, en lugar de avanzar, comenzaron a volver las aguas hacia el otro lado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. A la voz de Dios sobrevino un tremendo terremoto, cual nunca fue. Eso lo pueden leer también en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16 dice el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese terremoto formidable lo produce la voz de Dios, que hace sacudir los cielos y la tierra. Eso lo pueden leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Dice en el versículo 26, la voz de aquel que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz que conmovió la tierra ahora va a conmover los cielos y la tierra. Entonces sigo la descripción que la mensajera del Señor vio sobre ese evento de la liberación. Así se llama el capítulo del libro Primeros Escritos, la liberación de los santos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y les quiero recomendar, hermanos, que se consigan 5 libros que son vitales para este tiempo en el cual vamos a entrar, porque estamos en el umbral de la eternidad. 5 libros, por supuesto, uno ya lo tienen y lo han leído, espero que lo hayan leído, El conflicto de los siglos. El segundo libro, que habla de los eventos finales, es Primeros Escritos. Van 2, le dije que son 5. ¿Ok?
El tercero, el que yo leo mucho, que casi me lo sé de memoria, eventos de los últimos días. ¿Ok? Van 3. El cuarto, he escogido ese libro para usarlo como devoción matutina diaria para este 2025. El 1 de enero comenzamos cada día con una página del libro Maranata, el Señor viene. Ese va a ser el libro de meditación para el 2025. Maranata, el Señor viene. Y cada página de los 365 días del año vamos a estudiar sobre las cosas que están pasando en el mundo y sobre los eventos finales y cómo vamos a entrar finalmente en la eternidad con Dios. Les dije 4. Después les voy a decir el otro libro. ¿Ok? Termino ahora la cita. La voz de Dios, a la voz de Dios sobrevino un tremendo terremoto. Se abrieron los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Así que esta resurrección es para los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel y guardando el sábado. En la resurrección que sucede cuando Cristo aparece en las nubes del cielo, resucitan todos los muertos en Cristo. Y ahí va a haber gente que quizás nunca guardaron el sábado porque no lo conocieron, pero amaban al Señor y murieron en su fe. Van a resucitar en la gran resurrección cuando Él los llame a la vida. Pero esta resurrección que estamos leyendo sucede cuando Jesús en el cielo dice, hecho es. Y la tierra es sacudida, viene el terremoto y se abren los sepulcros y salen muchos de los santos que están dormidos. Esa resurrección es una resurrección parcial. Parcial quiere decir que son parte de los que están muertos que van a resucitar. En segundo lugar, es una resurrección previa a la segunda venida de Cristo. Es antes de su venida. Y en tercer lugar, es una resurrección mixta. Mixta quiere decir que unos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para vergüenza y confusión. Nosotros sabemos por la Biblia que la gran resurrección de todos los perdidos va a ser después del milenio, donde van a resucitar para ser condenados. Pero esta resurrección en el tiempo de angustia, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero es parcial, son muchos, no son todos. Esta resurrección es mixta porque unos resucitan para vida eterna, pero otros resucitan para vergüenza y condenación. Y ahora sí, en el libro El conflicto de los siglos, justamente en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, dice así, liberación del pueblo de Dios, capítulo 41. No voy a repetir lo que ya leí en primeros escritos, aunque no es exactamente igual, pero habla de lo mismo. En primeros escritos está más condensado, aquí tiene mucho más detalle en el conflicto de los siglos. Pero nomás ahora leo la partecita que tiene que ver con la resurrección especial.
Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol a medianoche en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Así que, hermanos, hay señales que nos anuncian que la venida del Señor está cerca. Hay señal que dejó Cristo para huir de las ciudades, pero también va a haber señales que nos van a decir que ya viene la liberación y que vamos a ser libertados. Y la primera de esas señales es que va a salir el sol a medianoche. Los ríos van a dejar de correr, la luna se va a parar, etcétera. Son 7 las señales que vamos a ver. 7. Sigue diciendo: en medio de los cielos conmovidos y ennegrecidos, hay un claro de gloria indescriptible de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16:17. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y sigue describiendo todo lo que está allí. Pero entonces dice: las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas por el terremoto. Los edificios suntuosos en que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido encarcelados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes de los mandamientos de Dios. Entonces ya sabemos cuáles son los 2 grupos mixtos que van a resucitar en esa resurrección en el tiempo de angustia. Para vida eterna, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel guardando el sábado. Y para confusión, imagínense la confusión cuando sean resucitados y vean a aquellos que ellos mataron de pie delante de ellos, alabando a Dios. Pero cuando vean al Señor Jesús venir en las nubes del cielo, imagínense los soldados que le pusieron la corona de espinas y se burlaron y le dieron golpes y le escupieron el rostro. Ahora verlo venir en toda su gloria, qué confusión, qué vergüenza. Y el Señor va a permitir que estén vivos porque Él se los prometió. Le dijo a Caifás: de cierto os digo que veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y para que ellos lo puedan ver viniendo en las nubes del cielo, tienen que resucitar antes que Él venga. Ok. Habiendo dejado clarificado lo que es esa resurrección especial, le voy a dar los nombres que se les da a esa resurrección. Primero, resurrección especial.
También se le llama la resurrección de las primicias. También se le llama la resurrección previa a la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo. Y también se le llama resurrección parcial, porque no todos los justos resucitan, sino algunos, muchos. Y finalmente se le llama resurrección mixta, porque resucitan unos para vida eterna y otros para vergüenza. Hay mucha gente que no estudia y no sabe esto. El libro de Daniel lo dice clarito, que en el tiempo de angustia muchos de los que duermen serán despertados. Pero yo he estado en más de un funeral de hermanos adventistas que les tocó ir al descanso antes de ver cumplida la esperanza de ver al Señor Jesús que tenemos todos nosotros. Y he escuchado a pastores decir, bueno, el hermano ahora descansa, pero cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, en la resurrección, va a volver a la vida. Pero si ese hermano murió guardando el sábado y fiel al mensaje del tercer ángel, no va a resucitar en la mañana de la resurrección. Va a resucitar a la medianoche en la resurrección especial y no en la venida del Señor, sino unos días antes, para poder cumplir su anhelo de ver el espectáculo de la venida del Señor Jesús. ¿Ok? A Daniel se le prometió lo mismo. Le dijo, tú, Daniel, reposarás, pero te levantarás al final de los 1335 días para recibir tu herencia. Entonces, si al final de 1335 días, que son más o menos, no más o menos, sino exactamente 3 años, 8 meses y 15 días. Tiempos y medio tiempo son 1260 días o 3 años y medio. 3 años y 6 meses. 1290 son 30 días más, un mes más. De 1260 a 1290 hay 30 días. Es decir, sería 3 años y 7 meses. Pero 1335, la diferencia entre 1290 y 1335 días son 45 días más. Y si usted le suma a los 1200, le suma los 30 días, 1260 le suma los 30 días, son 1290. Y si le suma 45 días más, son 1335. Ahora, vean. Esas 3 marcas proféticas, 3 periodos para el tiempo de angustia marcan el comienzo del tiempo de angustia y el fin hasta la liberación del pueblo de Dios. No nos dan la fecha para la venida del Señor, pero sí nos llevan hasta que el pueblo de Dios sea libertado y venga la resurrección especial. Pero también nos marcan cuando se proclame la ley dominical, la abominación desoladora en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, y luego la tercera fecha nos marca cuando se dé el decreto de muerte. Hay 3 decretos que se van a dar: la ley dominical nacional en los Estados Unidos, la ley dominical mundial y finalmente el decreto de muerte contra los que insisten en guardar el sábado. Ahora quiero volver a esto de la abominación desoladora. Nuevamente, aquí en el conflicto de los siglos, dice en la página 29. Iban a producirse señales inequívocas antes de la destrucción de Jerusalén. Cristo les dio un bosquejo de los eventos
culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas, ni Daniel la entendió, y el Señor le dijo, tranquilo, que tú no lo tienes que entender, eso es para el tiempo del fin. Las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tampoco la entendieron los discípulos, porque le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos creían que la destrucción de Jerusalén iba a ser el fin del mundo. La mensajera del Señor dice, aunque las palabras de Cristo no fueron entendidas plenamente entonces, su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía de Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21, la profecía del Señor Jesús, tenía un doble significado. A la par que anunciaba la ruina y la caída de Jerusalén, y los discípulos tuvieron que huir cuando vieron la abominación desoladora de Daniel, esa misma profecía presagiaba también los horrores de la caída final, del gran día de la destrucción final. Ahora vean lo que dice. Jesús advirtió a sus discípulos, cuando viereis la abominación asoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo. En Mateo decía, cuando veáis la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel. En Marcos decía que está donde no debe estar. Y en Lucas 21 dice que está en el lugar santo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21:20. Tan pronto como los estandartes son las banderas, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendían más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallara en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en la casa para tomar consigo nada. Los que trabajaban en el campo no debían volver atrás por sus túnicas. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. ¿Por qué eso? ¿Por qué tenían que hacerlo rápido? Porque las puertas de Jerusalén se iban a abrir por cortito tiempo. Y luego los ejércitos iban a regresar y le iban a sitiar otra vez y ya no iba a haber oportunidad de salir. De igual manera, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando vea la señal, de una vez, porque luego las vías de comunicación se van a cerrar y ya no se va a poder. Se van a cerrar las fronteras. Si el lugar donde usted tiene previsto cuando venga la ley dominical es en su país, si no sale en el momento en que se aprueba, no van a poder. Se van a cerrar las fronteras, las vías de comunicación aún dentro de Estados Unidos se van a detener. ¿Por qué? Porque el gran desastre que vendrá cuando las trompetas vayan sonando y caiga una lluvia de meteoritos, un asteroide impacte. Por cierto, ahora el 25 de este mes, dentro de 4 días, va a pasar un asteroide
muy cerquita de la tierra. Sí, rozando casi la tierra. Muy cerquita, lo pueden ver en las noticias. En 4 días. Imagínense si se desvía un poquito e impacta la tierra. Wow. Los científicos dicen que eso va a pasar tarde o temprano. Un asteroide va a impactar la tierra. Y eso está en la Biblia también. En Apocalipsis capítulo 8. Dice que va a suceder no un asteroide, dice que 2 asteroides van a impactar la Tierra. Uno en el mar y va a producir un tremendo tsunami y el otro en un continente y va a ser terrible las consecuencias. Entonces, las vías de comunicación se van a destruir. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba la ley dominical en esta nación, en esta nación, dije, la ley dominical nacional, ¿ok? Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Dice que de inmediato viene la ruina de esta nación en el capítulo, la ley dominical. Dice así: cuando nuestra nación, página 137, promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo por ley la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y a la apostasía nacional seguirá la ruina de esta nación. ¿Se imaginan cuando venga la ruina en los Estados Unidos? Terrible. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes de esta nación, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al papado, el hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que venga la ruina de la nación. Cuando el Estado en los Estados Unidos ponga la protección de los principios católicos romanos, estableciendo el domingo como día de reposo, inmediatamente seguirá la ruina de esta nación. Por eso, cuando se promulga, rápido a ir a donde tenemos que ir. Ahora, ustedes saben que acaban de suceder las elecciones en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Y quien ganó la presidencia nuevamente fue Donald Trump. Vienen cambios muy radicales en nuestra nación. Muy radicales. Lo primero que él dijo, que el primer día de su presidencia va a ser la deportación de inmigrantes ilegales más grande en la historia de Estados Unidos. En un día piensa echar fuera de Estados Unidos a más de 100,000 personas. El 20 de enero. Pero eso no es todo. Oh, sí, dicen que van a comenzar con los que tienen registros penales, los que tienen, pues, acusaciones contra ellos de crimen. Esos van a ser los primeros, pero va a seguir con otros, porque lo consideran un crimen haber entrado en forma ilegal
a ese país. Yo voy a compartir con ustedes algunas cositas aquí en la pantalla. Para los que nos están viendo a través de los medios de comunicación, vamos a tratar de que también lo puedan ver. Así es, así es. El Señor va a tener lugares para sus hijos. Esta partecita de nuestra presentación lleva por título el proyecto 2025, Trump y la ley dominical. ¿Qué tiene que ver Trump con la ley dominical? Vamos a leer algunas cositas muy interesantes. Nuestro texto bíblico, nuestra lectura bíblica fue Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo están las vírgenes? Pero ya es hora de ¿qué? De levantarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y la mensajera del Señor dice así en el libro Eventos de los Últimos Días en la página 11. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en la víspera de una crisis espectacular. Y esos temores se acrecentan al acercarse el 20 de enero, cuando el presidente electo, Donald Trump, va a tomar nuevamente el poder. Otra cita, página 11 todavía de Eventos de los Últimos Días. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social. Hay algunos que dicen que se va a soltar una guerra civil aquí. Las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. You better wake up. Mejor que se despierten las vírgenes dormidas. ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coaligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán ¿qué? Rápidos. ¿Han oído ustedes hablar del proyecto 2025? ¿No? Ah, bueno. ¿Qué es el proyecto 2025? Miren, Trump es un caso único en la historia. En primer lugar, es escogido para volver al poder después de su primer mandato
después de el problema que se armó hace 4 años atrás, el 6 de enero, cuando una turba arremetió contra el Congreso, porque decían que se había hecho fraude en las elecciones y que Trump tenía que ser el presidente. Ah, pues aquella vez o ganó o no ganó, eso solo Dios lo sabe, si hicieron trampa o no, pero no subió el poder, subió Biden, pero ahora sí va a subir. A menos que lo maten antes, porque ya ha tenido 2 atentados contra su vida. Por eso digo que es único en la historia. Él no viene de trasfondo político, nunca estuvo metido en la política, es un negociante, es un hombre de negocios. Nunca fue gobernador, nunca fue senador, nunca estuvo en la Cámara de Representantes, no. De ser un hombre, bueno, yo iba a decir común y silvestre, no es común y silvestre porque tiene mucho dinero, es un negociante, pero de ser un ciudadano, ahora pasa a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. Este hombre ha sido acosado y acusado de denuncias judiciales en varios estados. Y llegó a la presidencia después de haber sido acusado. Casi cayó en la cárcel, parecía a punto de que iba a ir a la cárcel en más de un estado. Pero sobrevivió. Ha sido blanco de varios intentos de muerte, varios intentos de asesinato. Y llegó nuevamente a ser elegido uno de los presidentes más controversiales en la historia de los Estados Unidos. Nunca ha estado tan dividida la nación como ahora. Sin embargo, llegó arrasando la primera vez y de nuevo en estas elecciones. Solo que en estas tuvo aún más apoyo que la primera vez. Pero Trump también tiene un carácter impredecible. No se puede imaginar lo próximo que va a ser. ¿Saben cuáles son los cambios que ya se anuncian y todavía no ha llegado el 20 de enero? Pero ya están en la televisión y Trump los ha hablado y se anuncian. Número 1, la más grande deportación de inmigrantes indocumentados en la historia de esta nación. Lo segundo, quiere limitar el aborto. Limitar. Es decir, va a tener reglas. Y también va a sancionar a los que violen las reglas. Número 3, limitar la ideología del género. Eso ya lo ha anunciado. Se acabó con esto de que cualquiera va a decir, yo nací hombre, pero yo quiero ser niña. Porque ahora las leyes protegen a los que quieren cambiarse el género. Hasta les pagan sus operaciones para que se lo hagan. Y no solamente eso. Los niños que le dicen en la escuela a su maestra, el varoncito que dice, yo quiero ser niña, la maestra le tiene que ayudar, llevarlo con quien le ayude, con un consejero, y no tienen que avisarle a los padres. Le pueden comenzar a poner hormonas para cambiarle el sexo y los padres ni se enteran. Así está la ley hoy en día. Pero Trump dijo, esto se acabó. Ya demasiado. Limitar el aborto, limitar la ideología del género, cambiar el currículo de las escuelas, evitando el adoctrinamiento liberal. Es decir, las escuelas son la cuna de toda esta inmoralidad, de todo este cambio de género, de todo esto. Y él dice, les vamos a cambiar lo que enseñan en las escuelas. Pero esto tiene graves consecuencias. Y hasta ahora, con excepción de la primera que nos afecta a nosotros,
de la deportación, si solo deportaran a los criminales y los mandaran de vuelta a sus países, pues todos diríamos amén. Así como hizo el presidente de El Salvador de meterlos todos en la cárcel a los criminales, ¿verdad? Pero dice que no se va a quedar solo con los criminales, va a seguir con todos los indocumentados. Pero todas las demás, nosotros podríamos decir amén, limitar el aborto, limitar la ideología de género, cambiar el currículum de las escuelas para que no haya más adoctrinamiento liberal en las escuelas, reformar el sistema judicial y el sistema de la Policía Federal, el FBI. Y la otra cosa que anunció, que a mí me sorprendió, terminar con las vacunas obligatorias. Ese está bueno, dice. Pues todas las demás no son tan malas, ¿verdad? No todas. Hay muchas cosas buenas. Ya nombró al famoso Kennedy, el hijo de Robert Kennedy, para encargado de salud para toda la nación, y ese está en contra de las vacunas. Qué interesante, ¿verdad? Después de que no querían obligar a recibir las vacunas y echaron a gente porque no se ponía las vacunas, se quedaron sin trabajo y todo, ahora las van a quitar. Qué bueno. ¿Qué más se anuncia? Limitar y terminar con la separación del Estado y la Iglesia. Esta sí se pone de color de hormiga. Esta sí es grave y vamos a hablar un poquito más de esto. Darle mayor fuerza a la voz cristiana en el Congreso y la Asamblea. Es decir, ahora los cristianos pueden decir, no, esto está mal. Y tenemos que quitar esa ley porque está mal. Y les van a escuchar. Pero esto es la terminación de la separación de iglesia y Estado. La oración en las escuelas públicas. Quiere instituirlo en todas las escuelas públicas, que se tenga que orar. Ajá. Los 10 mandamientos en lugar prominente en los edificios públicos. Ahora van a poner los 10 mandamientos en las cortes, ante los jueces, en los edificios gubernamentales. Ahí van a estar los 10 mandamientos. Así como cuando fuimos con Kevin allá a El Salvador y vimos los 10 mandamientos en la plaza central, ahí en el mismo centro están los 10 mandamientos. Eso está prohibido por ley en esta nación. No se puede. Pero Trump lo va a cambiar. Eso es lo que él dice. Enseñar la Biblia en las escuelas. ¿Dicen amén ustedes a eso? ¿Ah? Todas estas son armas de doble filo. Armas de doble filo. Distanciarse del globalismo político. Es decir, Trump dice, no, ¿qué? ¿Que nos vamos a unir todos para tener un gobierno global? No. Y uno dice, pero qué raro. ¿Cómo va a ser? El tema del calentamiento global y los acuerdos que se han firmado, la Agenda 2030, a un lado, ya no le interesa. Vamos a seguir usando los fósiles porque es pura mentira lo de que por el calentamiento global están sucediendo las cosas. Y si no es el calentamiento global, entonces, ¿qué es? Espérense, porque vamos a ver lo que viene para el 2025. ¿Ustedes quieren saber lo que podemos esperar para en unos días más? Escuchen. Rechazar la Agenda 2030 de calentamiento global. ¿Pero lo ven a Trump con la Biblia en la mano? Exaltando la Biblia. Su propósito es hacer América, como se le llama a los Estados Unidos, grande como nación cristiana nuevamente. Ese es su propósito. Estados Unidos de Norteamérica surgió como una nación cristiana.
y Dios la bendijo y la prosperó. Pero ahora, por haberse apartado de esos principios cristianos, miren dónde está la moral en este país y todos los desastres. ¿Por qué? Por desobedecer los principios cristianos. Ahora vamos a retornar a lo que Dios quiere que sea. Y suena tan bueno y es atractivo todo eso, pero es un arma de doble filo. Porque si nosotros sabemos lo que viene. Ahora fíjense, en su primer mandato, el presidente no tenía el Congreso de su lado. El Congreso era demócrata. Eran minoría los republicanos, pero esta vez son mayoría los republicanos. Es decir, el Congreso apoya a Trump. La ley que él quiera pasar la puede pasar porque tiene el apoyo del Congreso. También la Cámara de Representantes. Pero sorpréndase aún más. Los jueces federales, su mayoría, 7 de 9 de las cortes federales son conservadores. Son conservadores y son los mismos que él puso en el puesto cuando él estaba. Solo que los jueces supremos, los mandatarios de la Corte Suprema, son vitalicios mientras vivan. Nadie los puede quitar. Pero ahora que se jubila uno, que se va, ellos sí pueden renunciar. Trump ya está diciendo que va a poner otros más conservadores todavía, para que las leyes se aprueben. Tiene control mayoritario del Senado, control de la Casa de Representantes, jueces de las Cortes Supremas conservadores, lo que el mismo Trump nombró, y ahora podrá lograr los cambios de leyes que no pudo en su primer mandato, porque cada vez que él quería meter una ley, el Congreso se la bloqueaba y no lo dejaban hacer lo que él quería hacer. Ahora dice que sí lo va a hacer. Leyes para dar mayor voz a los cristianos. Leyes para derribar la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Eso es parte de la Constitución de los Estados Unidos. La quiere echar abajo. ¿Saben lo que dijo de la Constitución? Que ningún país tiene semejante constitución prohibiendo a los cristianos a dar su voz. Esto no puede ser, esto hay que quitarlo. Esa parte de la Constitución es retrógrada. Eso es lo que él dijo, retrógrada. Y hay que eliminarla. Y nosotros sabemos que cuando se derribe la pared separatoria entre iglesia y Estado, sabemos lo que viene. Ya se pueden pasar leyes de carácter religioso y cristiano. Hasta ahora la Constitución no lo permite. ¿Qué es el proyecto 2025? Bueno, el proyecto 2025 fue elaborado por un grupo de conservadores muy influyentes que fueron todos miembros del gabinete de Trump hace 8 años atrás. Se le llama el Manual del Segundo Mandato. Es republicano el documento, es conservador y fue trazado en el año 2022 por conservadores, tanto políticos como líderes religiosos se unieron para desarrollar este proyecto. Son casi 1000 páginas de planes y estrategias conservadoras para los gobernantes republicanos. ¿Quién elaboró el proyecto 2025? Y esto se hizo en el 2022, ¿ok? Lo hizo el Heritage Foundation, la Fundación para la Herencia, en consulta con más de 100 organizaciones cristianas conservadoras. Se reunieron para elaborar lo que ellos le llaman el plan de acción para el 2025. Cuando llegue el nuevo presidente. Estaban tan seguros que Trump iba a ganar, y si no él, por lo menos otro republicano, para volver a ser una nación conservadora. El presidente de la Heritage Foundation
dijo que el documento, Proyecto 2025, era para institucionalizar el trumpismo en América. Institucionalizarlo. Y ya es un movimiento el trumpismo. Así como en mi país, yo salgo esta noche para Argentina, pero allá se institucionalizó el peronismo. Por años y décadas. Un presidente ahora llegó a ser la política de toda una nación. Así quieren hacer aquí, en Estados Unidos, con el trumpismo. Y para esto es este documento. Cambiar leyes para hacer esta nación conservadora. Este documento, si se lleva al pie de la letra, le da poder mucho mayor al presidente. Coloca la FBI y los organismos judiciales y la policía bajo el control del presidente. ¿Saben lo que dijo Trump? Que las 3 divisiones de poder. ¿Cuáles son las 3 divisiones? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, el Congreso. Ejecutivo, el presidente. Y judicial, las cortes. Y la policía y todo lo demás, los que hacen cumplir la ley. ¿Saben lo que dijo Trump? Solo tiene que haber un poder. Y los demás deben estar sujetos a una sola cabeza. Al poder ejecutivo. Es decir, los demás poderes tienen que estar bajo el control del presidente. Wow, esto es muy interesante. Ahora miren, les voy a poner aquí palabras textuales de Trump. Los cristianos deben tener más voz política en los asuntos del Estado. Hay una enmienda de la Constitución que se llama el Johnson Amendment. Y el Johnson Amendment dice que ninguna organización religiosa no lucrativa, non-profit, puede mantener su estatus de non-profit si se mete en la política. Los non-profit no se pueden meter en asuntos de la política. Ahora van a ver lo que viene. Tener más voz política en asuntos del Estado. Hablando a los líderes religiosos de esta nación en el desayuno que tuvieron para felicitar a Trump porque había ganado, dijo: ustedes, le dijo Trump a los líderes de las iglesias aquí en los Estados Unidos, ustedes tienen el poder, pero no lo pudieron usar hasta ahora. No se les permitió. Pero en esta nueva presidencia lo podrán usar. Dijo que el poder religioso es más poderoso que el poder de los hombres y las mujeres juntos. Es decir, que el pueblo. El poder religioso tiene más poder que el pueblo. Eso es lo que sabemos nosotros por la Iglesia Católica. Pero ahora quiere lo mismo para esta nación. En la convención de la cadena nacional de televisión y radio cristiana, el 22 de febrero de este año, no, perdón, está mal la fecha, del año pasado, 2023, dijo: en mi primer término de presidencia, suspendí la enmienda Johnson. Ahora me comprometo a suspenderla en forma permanente. Es decir, él dijo: está suspendida la enmienda por un tiempo.
Él quería que lo vote el Congreso, pero no le aprobaron porque el Congreso no le daba el apoyo. Pero la suspendió por un tiempo para dejar que las organizaciones religiosas se envolviesen en la campaña electoral y que no tuvieran sanciones como non-profit. Y pudieron meterse las religiones, las iglesias, a promocionar a Trump en la campaña electoral. Y se logró. Pero él dice, ahora me comprometo a suspender la enmienda Johnson permanentemente para que los cristianos puedan participar abiertamente en la política y tener voz como nunca antes. ¿Bueno o malo? Pues todos los ciudadanos deben tener derecho a hablar. Yo estoy de acuerdo que tengan derecho. Pero ustedes saben que es un arma de doble filo. Porque todo se decide por el voto de la mayoría. Y si la mayoría quiere pasar cosas que afecten a las minorías, lo van a pasar. Miren lo que dice Trump. En mi nuevo mandato, ahora el 20 de enero en adelante, los cristianos podrán usar su poder político a niveles donde nunca antes han podido hacerlo. ¡Wow! Vamos a traer de regreso a los miembros, se refiere a las iglesias, a que asistan a las iglesias. Es lo mejor que podemos hacer. Después del COVID, de la pandemia, bajó la asistencia a las iglesias a nivel de todo Estados Unidos terriblemente. Solamente una tercera parte de los que iban a las iglesias antes del COVID están yendo ahora. Él dice, eso se va a acabar. Ahora los vamos a traer de vuelta a las iglesias. Es lo mejor que podamos hacer. Y realmente creo que es lo que nos hace falta en este país para que sea grande nuevamente. Su eslogan es Make America Great. Hacer a los Estados Unidos grande. ¿Y cómo se va a hacer grande? Según él, que los cristianos tomen el control. Que sea una nación cristiana. Bueno, suena bonito, ¿verdad? Oración en las escuelas. Él ora públicamente y no tiene miedo de orar. Yo apoyé, dijo él, la oración en las escuelas. Lo que desafortunadamente tuvimos que hacer por la fuerza en algunas escuelas. No querían aceptarlo por la división de iglesia y Estado, por ser leales a la Constitución. Él dijo, no, oración en las escuelas. Se diría que sería fácil, dijo él, pero no fue así. Sin embargo, lo hicimos, institucionalizamos las oraciones en las escuelas. Y esta vez, eso se quitó cuando él salió de presidente, que ya no era más, cuando vino Biden. Pero esta vez lo vamos a hacer a como dé lugar. Y la gente dice, qué bueno que se oren en las escuelas, a ver si no hay tantos tiroteos y matanzas. Porque cada vez siguen y ahora ya se metieron con las escuelas cristianas. Y se mete gente a tirotear y a matar niños y maestros en las escuelas, no solo públicas, sino también cristianas. Tenemos que traer, dijo Trump, de vuelta la religión en nuestra nación. Tenemos que hacer que de esta nación lo que una vez fue, una nación cristiana. La religión y el gobierno deben ir de la mano siempre. ¡Wow! Cuando la constitución de esta nación dice que tienen que estar separados. Ni el gobierno puede hacer leyes de carácter civil, ni las iglesias deben influir sobre el gobierno. Pero ahora Trump dice de la mano. Y eso no es todo. En una entrevista que le hicieron, le preguntó el que lo estaba entrevistando en televisión. Oiga, eso fue antes de que él fuera escogido, en el mes de octubre del año pasado.
le preguntaron, oiga, el Papa dijo sobre las elecciones en Estados Unidos, dijo que pues había que votar, le preguntaron al Papa, ¿por quién hay que votar en Estados Unidos? Y él respondió, por el mal menor. Eso dijo el Papa Francisco, por el mal menor. Es decir, los dos son malos. Los demócratas y los republicanos, por Trump. Pero hay uno que es el mal menor. A Trump le preguntan ahora en televisión, ¿qué cree usted que quiso decir el Papa cuando dijo voten por el mal menor? Ah, dice, pues él tiene que quedar bien. Lo que les está diciendo es que voten por mí. Pero él le llama mal menor. Yo soy el bien mayor, dijo. Yo soy el bien mayor. Los católicos en Estados Unidos votaron por Trump. Interesante. El Papa les dijo, voten por el mal menor. ¿Y saben lo que le preguntaron? ¿Qué piensa usted de la Iglesia Católica? Le preguntaron a Trump. Y él dijo, me gusta mucho la Iglesia Católica. Literalmente contestó en televisión nacional, me gusta mucho la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que le gusta? Que están todos dirigidos por un hombre de Dios, Francisco. Él, por supuesto, tiene buenos contactos con el Papa Francisco, ha estado con él un montón de veces y se reúnen todo el tiempo a platicar. ¿Y qué más le gusta de la Iglesia Católica? Me gusta que defienden la moral. Están en contra del aborto, están en contra del cambio de género, están en contra del matrimonio gay. Eso me gusta. Y le pregunta el que lo entrevista. ¿Qué piensa usted del Papa Francisco? Que es un hombre de Dios. Del Papa Francisco, un hombre de Dios. Le dice el comentador, eso fue en un comentador famoso, ahora en el mes de octubre del año pasado. Y le dice el comentador, estas expresiones suyas podrían dar a entender de que usted está en una transición, como muchos lo han hecho, y está usted pensando quizás en volver a la Iglesia Católica. Eso le preguntaron. Eso muestra que su fe está en transición, es decir, ahora usted es protestante episcopal, pero la Iglesia Episcopal ya se unió con la Iglesia Católica. Ya los sacerdotes de la Iglesia Episcopal en Inglaterra pueden oficiar misa en la Iglesia Católica y los sacerdotes católicos pueden oficiar misa en la Iglesia Episcopal. Usted, y el primer ministro de Inglaterra, siendo protestante episcopal, se convirtió al catolicismo romano. Entonces le preguntan a él, ¿también usted está en aras de transición religiosa? Y él contesta, yo no diría eso, pero yo sí diría que yo apoyo todo lo bueno que está haciendo la Iglesia Católica. Y en el nuevo mandato, el Papa Francisco y yo vamos a trabajar agarrados de la mano. Por boca de Trump. Por boca de Trump. ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Qué nos espera? Miren, the Bible is the most special thing. La Biblia es lo más importante. Este hombre defiende la Biblia. Ahí lo pueden ver poniendo su mano sobre la Biblia al entrar a su mandato. Hay presidentes que se han negado. Él no.
Él juramentó con la Biblia y la Constitución, pero está en contra de la Constitución. En mi primer mandato firmé una orden ejecutiva para colocar faith advisors, es decir, consejeros de fe en cada agencia y departamento de gobierno para que el punto de vista cristiano se escuche en los corredores del poder político y gubernamental, no solo en Washington, sino en todo el mundo. Que escuchen la opinión cristiana, no solo en Washington, sino en el resto del mundo, que sepan lo que nosotros defendemos. Y esta vez será aún más prominente. El cristianismo resonará por los pasillos del Congreso y en la Casa Blanca. Palabras de Trump. Ahí lo ven, con la Biblia en la mano. Cuando yo asuma el poder, voy a crear una comisión federal especial para combatir la discriminación contra el cristianismo, para atacar de frente el prejuicio anticristiano. No solamente hay discriminación contra los judíos y contra los árabes, también hay contra los cristianos. Voy a acabar con eso, porque esta nación tiene que ser cristiana. La misión de esa comisión federal será investigar toda clase de discriminación, acoso y persecución contra los cristianos en América. Y trabajaremos juntos, Iglesia y Estado, para revertir la disminución de asistencia a las iglesias en los Estados Unidos. Que la gente ya no va a la iglesia, vamos a trabajar para traerlas de vuelta a la iglesia. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo? Voy a mi último punto de esto, porque ya el tiempo se nos fue. ¿Habla el proyecto 2025 de una ley dominical? ¿Qué creen? ¿El proyecto 2025? Veamos. La respuesta es sí. El proyecto 2025 habla de una ley dominical. En la página 622 del documento Project 2025 dice lo siguiente, página 622. Recuerden que el documento tiene casi 1000 páginas. Descanso sabático. Entiendan que la palabra Sabbath rest, en inglés Sabbath quiere decir descanso sabático traducido, pero se está refiriendo no al sábado sino al domingo, porque le llaman Sabbath al domingo. Dios ordenó el Shabbat, el sábado, como día de descanso. Y hasta hace muy poco, dice el documento, la tradición judeo-cristiana buscaba honrar este mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Hasta hace muy poco había leyes para regular que no se trabaje en domingo. Eso dice el documento. Aún más, un día común de descanso para todos haría posible que las familias y las comunidades pudieran disfrutar tiempo juntos. Tiene que ser el mismo día, porque si usted les da un día libre a uno el lunes y al otro el miércoles, a otro el viernes y a otro el sábado, ¿cómo las familias van a estar juntas? ¿Cómo las cosas en la comunidad se van a hacer? Sería mejor para la salud y para el bienestar de todos. Desafortunadamente, dice el documento, el día común de descanso, entiéndase el domingo, ha erosionado bajo las presiones del consumismo, el secularismo y afecta sobre todo a las familias de bajos recursos. La gente quiere trabajar todos los días porque necesita el dinero.
El Congreso, ahora está en el documento, página 623. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de normas laborales justas, por sus siglas en inglés, FLSA, Fair Labor Standard Act. Es la ley de normas laborales justas. Para exigir, la ley se tiene que modificar para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado. Entiéndase domingo. Ese día sería, y ahora sí ya lo dicen con todas las letras, ese día sería Sunday, el domingo por defecto, excepto para los empleadores con una observancia religiosa sincera de un día de reposo en un horario diferente. Por ejemplo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, el séptimo día. La obligación se trasladaría a ese periodo en su lugar. Es decir, tiene que estar en la ley que no deben trabajar en domingo. Y si tienen que trabajar en domingo, que se les pague tiempo y medio. Pero los que guardan el sábado, lo mismo, tienen que guardar el sábado para que la gente vuelva a las iglesias. ¿Ya ven cómo las van a hacer volver? Con una ley dominical. Miren, hermanos, yo tengo mucho más que decir sobre este tema. Cuando vuelva, dentro de una semana y media, voy a continuar y vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto al descanso dominical. La Biblia le llama la marca de la bestia, la autoridad de Roma, la marca de lealtad, no a Dios, que es el creador del cielo y de la tierra y separó el sábado como recordativo de que Él tiene derecho sobre la creación, sino el día que el hombre puso, el hombre de pecado estableció un día que muestra su poder, que Él puede cambiar la ley de Dios. Y la cambió, y en lugar del sábado se puso el domingo. Ese va a ser nuestro tema la próxima vez. Miren, hermanos, los tiempos que estamos viviendo son únicos. Por años, como que la ley dominical estaba dormidita, ¿verdad? Por años. Pero ahora está sobre el tapete otra vez. ¿Y saben lo que dice el documento? Que él tiene que, el nuevo presidente, estaban hablando de Trump, pero no lo mencionan por nombre. El presidente conservador republicano que llegue después de Biden tiene que implementar estos asuntos en los primeros 180 días de su mandato. 6 meses para implementar esto. ¿Ustedes están preparados? ¿Y qué si se pasa la ley dominical dentro de 3 meses? Y es la señal de huir. ¿Y a dónde van a ir? Ah, pensé que iba a decir a la luna. Miren, hermanos, podemos reírnos y sonreírnos, pero esto no es un juego. La Biblia predice que esto iba a venir. Pero ahora estamos en el umbral de la eternidad. Estamos en la entrada misma de lo que viene. Por primera vez podemos ver que esto se está fraguando ya. Yo no digo, y no me malinterpreten, no estoy tratando de echarle agua fría a todo el fuego que prendí ahora. No estoy haciendo eso. Pero yo no digo que esto va a ser así, porque esto es un proyecto para el año que viene. Fue diseñado por los republicanos y por los conservadores y por las iglesias. Y tienen mucho interés de que se pase una ley dominical.
Ese es el interés de ellos. Ese es el plan de Satanás. Aunque hagan provisión para los que guardamos el sábado. ¿Qué tiene el gobierno que meterse a legislar sobre asuntos espirituales y religiosos? No tienen nada que hacer. Por eso hay libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, libertad que está garantizada en la constitución de esta nación. Pero este hombre se ha metido muy adentro en contra de las enmiendas de la Constitución. Si llegó el momento y Dios dijo sí, porque ya Dios dijo que esto va a pasar. Y si este es el hombre que lo va a hacer, lo vamos a ver y en poquito tiempo. Si no, por lo menos está preparando el camino para el próximo que venga detrás de él. Si él no lo hace. Yo no estoy poniendo fecha. Recuerden que los 180 días no lo puso el pastor Gambetta, es lo que dice el documento. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que va a suceder en los próximos 6 meses, se va a pasar la ley dominical. Pero puede ser. Puede ser por lo que ellos han planeado. El diablo tiene un plan. Si Dios se lo permite, sigue adelante. Si Dios lo frena, no lo van a pasar. Pero nosotros tenemos una tarea que hacer. Y hermanos, si el diablo tiene el proyecto 2025, que aunque ustedes vieron, suena un montón de cosas buenas. Uy, qué bueno que va a ser esto y esto y esto y esto, porque es la manera de encandilarnos para que no veamos lo que viene por debajo en la página 622. Y nosotros sabemos que la ley dominical es la señal para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Dentro de todo lo bueno que dice que va a ser, y claro, para el mundo cristiano, está diciendo, vamos a hacer del domingo el día de reposo por ley, finalmente, lo que han tratado de hacer por años y años y años las iglesias. Para ellos es también bueno, y posiblemente sea lo mejor de todo este proyecto para los que guardan el domingo. Pero ellos se consuelan diciendo, pero los que guardan el sábado les hemos hecho su provisión. Le trasladamos las obligaciones del domingo al sábado y así todos están felices. ¿Ustedes creen que va a ser así? Puede ser que al principio sí. Puede ser que al principio sí. Para que nos sintamos tranquilos. No hay por qué alarmarse. Pero el Señor nos dio una señal. Cuando se pase la ley dominical en Estados Unidos, es el momento. Según la profecía de Daniel 12, desde que pasen los Estados Unidos y se aprueban el resto del mundo, van a pasar 30 días. Daniel 12. Lo que Jesús dijo es, huyan a los montes. Eso lo dijo Jesús. Miren, hermano, yo entiendo que ir a nuestros países tiene muchas ventajas. Y no estoy en contra de eso. ¿Por qué? En primer lugar, la propiedad es más barata. Segundo, no existen los fríos extremos en nuestros países, desde México en el sur, Centroamérica y el resto de... Sí, en el sur, en Argentina está igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Porque son los dos extremos. O sea que hay ciertas ventajas financieras para conseguir una tierra, para poder subsistir en esos 3 años, 8 meses y 15 días que va a durar hasta la liberación del pueblo de Dios. Pero ¿y todo el resto del pueblo de Dios que está en los Estados Unidos y no tiene sus miras puestas en nosotros porque venimos de los países hispanos, pensamos en nuestros países? Pero los que han nacido aquí y son americanos y todo lo demás, también Dios tiene hijos suyos. ¿A dónde van a ir ellos? Dios dijo que va a tener ciudades de refugio.
Va a haber lugares donde el pueblo de Dios va a poder huir, así como Pela en la época de los apóstoles huyeron del otro lado del Jordán y allí tuvieron refugio. De igual manera, nosotros, Dios nos va a guiar. Los que estemos siendo obedientes al Señor y queremos hacer su voluntad, Él nos va a guiar, Él nos va a decir. Pero sí, habría que hacer planes desde ahora para ir consiguiendo lugares fuera de las ciudades. Fuera de las ciudades. O en Estados Unidos o en tu país. Pero si tú haces planes para irte a Guatemala o El Salvador o a Honduras o a Nicaragua, acuérdate, se promulga la ley, aunque todo esté tranquilito. Y los adventistas y los judíos no van a tener problemas porque hicieron una excepción para ellos. Ajá. Cuando se pase la ley, es el momento de salir porque después no se va a poder. Se van a cerrar la frontera. Imagínense cuando venga esta deportación, la más grande en Estados Unidos, y hay una reacción. Lo primero que va a hacer Trump es cerrar la frontera. Mi consejo para ustedes, hermanos, es no solamente planeemos, ejecutemos, hagamos lo que tenemos que hacer, pero consagrémonos al Señor. Si tú pensabas algún día servirle al Señor, predicando el Evangelio, este es el momento. Después va a ser más difícil. Y lo que no hicimos en tiempo de bonanza, nos va a tocar hacer en tiempos malos. Y vamos a tener que predicar porque Dios no tiene a otro que amonesten contra la ley dominical, contra la marca de la bestia. Nosotros somos ese pueblo y aún nuestro pueblo adventista, hay muchos hermanos fieles dentro de la organización adventista, pero también hay muchos que ya no quieren que se predique de la ley dominical, que no quieren que se predique de la bestia, y eso está plagado también. Entonces ahorita la cosa está dividida ya, por lo menos con nosotros. Todas nuestras iglesias estamos de acuerdo en predicar el mensaje de los 3 ángeles. Así que, hermanos, pongámonos a trabajar. Nosotros tenemos el Ministerio del Evangelio Eterno. También tenemos el Proyecto 2025. Oh, sí, así se llama. El Proyecto 2025 para trabajar para el Señor. Y se los vamos a presentar el 18 de enero en el Congreso del Evangelio Eterno. Les vamos a presentar el plan evangelístico para entrenarnos. Está en el boletín que les vamos a dar entrenamiento a los que quieran servirle al Señor. Y ya lo anuncié yo hoy en las noticias. Anótense, hermanos. Anótense para tomar los cursos. Anótense con el pastor Obando, él va a llevar la lista de todos los que quieren aprender a dar estudios bíblicos y cómo visitar los hogares. Después les vamos a dar más información. Por hoy vamos a concluir aquí, quedando pendiente para cuando yo regrese el tema sobre lo que la Biblia enseña sobre la ley dominical. La Biblia le llama a eso la marca de la bestia. Y la bestia sabemos que es el papado. Y la marca de autoridad de la bestia es el domingo. Como Dios tiene su marca de autoridad como creador, que es el sábado. Y el mundo entero va a quedar dividido entre los que guardan los mandamientos de Dios y reciben el sello del Dios vivo en su frente, y los que se humillan o más bien se someten ante el hombre que va a llegar a ser el líder de todo esto, porque, bueno, eso lo vamos a ver la próxima vez, pero Estados Unidos le va a dar el apoyo al papado para que llegue a ser el líder mundial en todo este plan. Es muy interesante porque Trump dijo que está en contra del globalismo, pero dice que va a trabajar mano a mano con el Papa Francisco. ¿Se dan cuenta? Tengamos los ojos bien abiertos. En esta hora quiero llamarlos a reconsagrar su vida a Dios. Y esto es serio, hermanos. No es tiempo de estar jugando con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y somos cristianos el sábado porque nos ponemos la corbatita bonita y el traje y traemos la Biblia. ¿Y el resto de la semana?
No estamos haciendo nada por el Señor. Llegó el momento de que nos dediquemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a servirle a Él de todo corazón. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar este himno que dice: hace años escuché que Jesús volverá. El himno 186, hace años escuché. Vamos a cantarlo como que de verdad lo sentimos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey